¿Qué tal amigos de Politiquero? Es un gusto estar con ustedes en esta video información. Mi nombre es Cristian y los invitamos a suscribirse a nuestros canales Politiquero TV y Politiquero Noticias. Apóyennos con su like, compartan el video. Recuerden escribir sus comentarios y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos nuestros videos. Amigos, bien, ha quedado, yo creo que más que claro que a lo largo de 6 años la oposición no ha entendido el rumbo que ha tomado el país, el rumbo que ha llevado este proyecto de nación, y que sus insultos hacia el pueblo ya no están causando el mismo efecto. Hace 6 años llegó un señor, un personaje que decidió recorrer al país y pues hablarle directamente al pueblo en palabras sencillas y concretas, sin darle tanta vuelta como lo hacen ellos. Y uno de esos ejemplos, imagínense, de los que intentan hablar y que poco les entienden o prácticamente quieren verse como seres superiores, que al final de cuentas la gente lo percibe con un acto de prepotencia, es precisamente Lorenzo Córdoba, que sin dudarlo y sin escatimar siguen insultando al día de hoy, a pesar de ir derrota tras derrota, siguen queriendo insultar al pueblo. Y eso creo que es el punto al cual no ha entendido que el proyecto de nación que presentaron el presidente Andrés Manuel López Obrador desde hace 6 años y que hoy en día continúa con la presidenta Claudia Sheinbaum ha cambiado la vida de millones de personas y que pretende sacar todavía a más mexicanos de la pobreza. ¿Cómo? Reconstruyendo primero este país. Pero ¿cómo lo van a entender si estos personajes únicamente salen a hablar de autoritarismos, de control por parte del gobierno, que quieren apoderarse de nuestros bienes? Cada mentira que ellos salen a decir no tarda mucho y el propio gobierno los termina por desmentir. Pero vamos a ver lo que dijo Lorenzo Córdoba, porque es increíble que quieran hablar de autoritarismo cuando pueden salir públicamente a agredir, insultar, ofender al pueblo y también a la presidenta, en este caso, de nuestro país. La demolición institucional que operó el morenismo en 2024 continuará este año. Aún hay algunos pendientes para culminar la operación de desmantelamiento de la democracia constitucional que se delineó en el Plan C hace un año y que ha servido de carta de navegación de la obra destructora que Morena y que su espuria mayoría calificada en el Congreso han venido operando de modo irracional, irreflexivo e imprudente. Ya lo han anunciado algunos voceros del oficialismo. Este año se concretará la reforma electoral que pretende, por un lado, eliminar los mecanismos que permiten que en el Congreso se refleje la pluralidad política de la sociedad, es decir, los escaños asignados mediante el sistema de representación proporcional, así como las senadurías que se otorgan a las primeras minorías. Y por otro lado, desaparecer al INE y sustituirlo por un organismo subordinado a los intereses de las mayorías mediante la elección popular de sus consejeras y consejeros. Si hay quien todavía piensa que las cosas no se pueden poner peor en términos de degradación democrática y de consolidación de un poder sin contrapesos respecto de lo que ocurrió el año pasado, simple y sencillamente está desviando la mirada frente a lo que puede ser el último paso en la transición definitiva del país hacia el autoritarismo. Si el 2024 fue terrible en ese sentido, el 2025 puede ser aún peor. Frente a eso, ¿qué se puede hacer? ¿Hay algo que esté en las manos de las y los ciudadanos de a pie? ¿O no queda más que con resignación esperar lo peor? Yo creo que una cosa es el realismo y otra bien distinta es el fatalismo. De nada sirve minimizar la gravedad de la situación en la que nos encontramos y pretender esconder, como hacen los avestruces, la cabeza en el suelo pretendiendo que nada pasa. Pero tampoco es una alternativa el cruzarse de brazos desesperanzados porque lo que se nos viene encima es inevitable. Tener miedo frente a la reacción del autoritario, menospreciar la gravedad de sus actos o ser indiferente frente a su acción destructora de las instituciones y de las condiciones sociales que permiten la convivencia tolerante, la diversidad política en una democracia, son actitudes de las que los autoritarios se benefician para conseguir sus objetivos e imponer su voluntad. La historia enseña que el ascenso al poder de los gobiernos autoritarios siempre se ha nutrido de esas tres conductas: el miedo, el menosprecio y la indiferencia de buena parte de la sociedad. De hecho,
Los autoritarios siempre las promueven. El morenismo, en ese sentido, ha actuado en consecuencia de esa manera. Infundir temor entre sus opositores y críticos ha sido una parte central de las estrategias de los gobiernos morenistas. De ese modo se ha convertido en algo cotidiano, tanto en la administración de López Obrador como en la de Claudia Sheinbaum, el señalar públicamente en las conferencias de prensa matutinas a quienes consideran enemigos de la transformación y, por supuesto, del pueblo cuya voluntad ellos supuestamente encarnan. Así, se tacha de corruptos o de defensores de privilegios y de canonjías indecibles a los opositores, señalándolos como los responsables de todos los males habidos y por haber. A los críticos se les acusa de vendidos, de pandilleros al servicio de los peores intereses y de personajes que anteponen su beneficio personal al bienestar común que, por supuesto, encarna el morenismo. Ni siquiera las universidades públicas se han salvado de esas descalificaciones y han sido acusadas de haberse derechizado, de haber trabajado para el neoliberalismo y de haber callado frente a los abusos del pasado por el simple hecho de ser espacios abiertos a la pluralidad y al pensamiento crítico. Con ese objetivo, no se han escatimado mentiras, que son reproducidas hasta el cansancio por los medios, las redes y los troles oficiales, buscando que se vuelvan verdades asumidas. Se han también cometido violaciones a la ley, como lo ocurrido con la reiterada exhibición de información personal o bien de datos fiscales o financieros de personas consideradas incómodas, y también se ha hecho un uso político intensivo de la Procuración de Justicia y del aparato fiscal del Estado con fines persecutorios. La intención es la de acallar a la crítica, provocar la autocensura y allanar el camino para la prevalencia absoluta y avasallante del discurso oficial que termina por convertirse en la única verdad sobre el campo, coincida o no con la realidad. Por otro lado, la actitud de menospreciar el potencial dañino de la actuación de los autoritarios tampoco es una solución. Lo hemos visto con creces. La obra de desmontaje institucional que ha ocurrido en los últimos meses es un buen ejemplo de ello. Muchos pensaron que un poder judicial independiente, sin duda plagado de problemas irresueltos, pero en general autónomo frente al poder político, al cual pudiera recurrirse ante los abusos, era una conquista irreversible. Igual que muchos asumieron que la cancelación del aeropuerto de Texcoco 6 años atrás era una bravata de campaña y que nunca ocurría, también hubo quien pensó ahora que el morenismo no se atrevería a avanzar en el desmantelamiento y captura política del aparato de justicia, hasta que lo hizo. A los autoritarios hay que creerles en sus advertencias y enfrentarlos. No hacerlo tiene un costo enorme. Finalmente, la indiferencia tampoco sirve de nada. El pensar que lo que ocurra en la política o que lo que haga el gobierno no tiene implicaciones para uno es la peor actitud que puede asumirse, porque termina por ser una postura de complicidad. Morena presume que actúa conforme al mandato popular, pero en realidad solo 54 de cada 100 votantes respaldaron su proyecto. Y dado que la participación fue de apenas el 60% de los potenciales electores, eso significa que su respaldo en las urnas fue de poco más de 1 de cada 3 personas habilitadas para votar. Es decir, de los 100 millones de ciudadanas y ciudadanos en la lista nominal, solo 32.4 millones votaron por Morena y sus aliados. Pero el 40% que se abstuvieron simple y sencillamente contribuyeron a la prevalencia de esa fuerza política. Nadie niega la legitimidad del triunfo electoral del obradorismo, pero este no encarna la voluntad de toda la sociedad, del pueblo, como falsamente se presume. Frente a esto, ¿qué nos toca hacer a quienes creemos en la necesidad de defender la democracia? El fatalismo y la desesperanza no son una opción. La batalla por recuperar la democracia va a requerir de mucho esfuerzo y compromiso. En mis próximas colaboraciones en Latinus, pretendo reflexionar sobre lo que, como ciudadanía, nos toca hacer para evitar que se consume la transición al autoritarismo. Poco le duró el gusto, amigos, a Lorenzo Córdoba por tratar de desacreditar a un gobierno como el de la doctora Claudia Sheinbaum, cuando la propia presidenta sale a darle una verdadera paliza tanto a él como a toda la bola de comentócratas que están respaldando o respaldados por la derecha, como Héctor Aguilar Camín y también Lorenzo Córdoba, evidentemente. Y es que ante la aprobación absoluta que ha tenido la presidenta, en la aprobación que mantuvo el presidente López Obrador, pues prácticamente así ha ido continuo. ¿Y esto por qué se da? Pues precisamente por los resultados que ha dado. Sabemos los mexicanos
que no hay perfección, tenemos claro. Pero creo que en tan solo 6 años hemos visto tanto avance como nunca lo habíamos visto, cuando menos en los últimos 36 años de nuestra última época. Imagínense, en la etapa del neoliberalismo. Y eso fue precisamente de esta manera como la doctora Sheinbaum pues hizo recordar las conferencias mañaneras que también daba el presidente Andrés Manuel, porque vean la respuesta con la cual le borró la sonrisa a estos personajes que sí, prácticamente ellos sí fueron autoritarios y además reprimían y respaldaban la represión hacia el pueblo. Lo que llama la atención es el enojo. No sé si se han dado cuenta que en las redes hay como de nuevo una campaña, pero de un odio, un enojo tremendo. Y lo que es increíble es que no pueden entender por qué está ocurriendo esto. Bueno, es explicable porque la verdad es que llevan un buen rato sin entender lo que pasó en nuestro país en los últimos 6 años. Entonces, cuando fui candidata, esencialmente planteé 2 cosas. Una, que continúe la transformación de la vida pública, que avance la transformación todavía más. Y segundo, que es tiempo de mujeres. Y esos 2 temas son muy poderosos en nuestro país. Y mientras uno no traicione eso que propusimos con 100 puntos que planteamos el 1 de octubre, va a haber apoyo del pueblo de México. Lo que uno no puede hacer es traicionar al pueblo, y eso no lo vamos a hacer nunca. Y eso es lo que hay de reconocimiento, que lo que propusimos lo estamos cumpliendo y que estamos cerca de la gente, que no nos hemos alejado y que no nos vamos a alejar. La transformación que está ocurriendo en México es profunda, muy profunda. Y ni la oposición, ni sus intelectuales, ni los comentócratas la han acabado de entender. Están enojadísimos ahora porque dijimos que era muy poco creíble el reportaje del New York Times. Entonces, hagan de cuenta que no sé qué les dijimos. No, que cómo la presidenta dice, pues, ¿cómo en un periódico como el New York Times, que saca un reportaje que es poco creíble, no vamos a tener derecho de réplica? Nada más que el derecho de réplica lo hacemos aquí, en la mañanera del pueblo. Y así vamos a seguir con el derecho de réplica. Hoy salen 3 periódicos de circulación nacional que ya ahora el mayor problema, o a lo que se dedica la delincuencia organizada ahora, es el tráfico de personas. Ahora ya pasaron de la droga a… Por supuesto que se combaten los delitos y estamos buscando la cero impunidad y la atención a las causas. Y luego uno lo lee y dice, ¿qué fuente dice eso? ¿Dónde están los datos? ¿Por qué sale en 3 lugares al mismo tiempo, en 3 periódicos? Fuentes de inteligencia dicen ahora. Bueno, ¿cuáles son esas fuentes de inteligencia? Pero resulta que está vinculado con el tema de migración, que es uno de los temas centrales que el presidente Trump ha planteado como uno de los temas de trabajo entre México y Estados Unidos. Entonces, ¿por qué saca el New York Times ese reportaje que no es creíble? ¿Por qué ahora resulta que ahora el gran tema es cuando la disminución de personas que llegan a la frontera norte, hoy fueron menos que lo que fueron la semana pasada? Por diversas razones y entre otras el trabajo humanitario que estamos haciendo. Y la comentocracia es una cosa impresionante, que no hay democracia en México, que… ¿Cómo fue que dijo Aguilar Camín? Que la democracia, que a través de la democracia se llegó al autoritarismo.
pero él tiene derecho a escribir lo que quiera, hay derecho de reunión, derecho de manifestación, derecho de escribir lo que se quiera, derecho a criticar a la presidenta, burlarse de ella, porque así hay muchos cartones que me dictan desde Palenque. Ya dejen descansar al presidente López Obrador, por favor. Está escribiendo, creo, su libro. Entonces, no entienden qué pasó. Y la verdad es que hay una unidad muy grande entre el gobierno y el pueblo. Y va a seguir habiendo. Esa no la vamos a traicionar. Y eso es lo que se refleja en estas encuestas.